conocimientos, volcarlos en el mundo del CGI cuando tenga que trabajar con estas, dijéramos, soluciones de CGI. Y el fotógrafo profesional, aparte de que es la mejor persona, es el mejor profesional para poder elaborar los fondos donde se van a tener que colocar un objeto, el que sea, un reloj, un coche o un avión, es igual. Es la persona más adecuada para realizar estos fondos. Es la persona más adecuada después para dirigir el posicionamiento del objeto que sea. Es la persona más adecuada para decir esta iluminación sería mejor que así o así o así. El fotógrafo profesional sigue teniendo un valor que es facturable a más, impresionante en este mundo. Y esto ya digo, es una herramienta más, no es más que una herramienta potente que la vamos a utilizar junto con Photoshop y junto con convencional. Y acabaremos con un archivo que va a ser un archivo para imagen fija, o tenemos la posibilidad de irnos un poco más allá y que se puedan vender a más, dijéramos, imágenes o spots en movimiento, porque nos lo permite el medio. Entonces, estamos, dijéramos, pudiendo ver unas perspectivas más amplias. ¿Qué ocurre? Esta herramienta CGI hace unos años ya, nosotros hace años que lo estamos haciendo y ya un par de años más que ya se está implantando por Europa. ¿Se va a parar? ¿Va a ir hacia atrás? No, va a evolucionar e ir hacia adelante. Pienso que es muy importante conocerla, pienso que es muy importante familiarizarse, no hay que obsesionarse, como cuando en su día salió el Photoshop. ¿Cómo va a ser el Photoshop? Bueno, ahora sabe esto, y el Photoshop irá evolucionando y otros saldrá y evolucionará, y todos vamos a tener que cambiar si queremos evolucionar con esto, y debemos de cambiar y debemos de evolucionar con esto. Pienso que, o sea, hay como un miedo a veces a todo esto, y este miedo todos lo tenemos que ir despejando. Miedo lo hemos pasado todos, las empresas y los fotógrafos que sois empresas, porque antes utilizábamos unas cámaras, hoy otras y mañana otras. Hemos comprado todos los ordenadores, hemos comprado unas aplicaciones y las hemos tenido que cambiar y cambiar y cambiar, y las tendremos que seguir cambiando y cambiando y cambiando, porque esto va a evolucionar. Y es así. Por esto es mejor estar muy familiarizados con todo esto y perderle este miedo, y lo único que ir conociendo muy a fondo estas herramientas. Yo os he explicado un poco, así en conceptos generales, todo esto, pero ahora quien de alguna manera me interesa y os habla es Mac. Decimos Mac como es una foto. Se llama Josep Cardona, José Cardona, pero no tiene nada que ver con el Mac, pero supongo que ha utilizado tantos Macs que se le quedó el del Mac. Él nos habla, él realiza todas estas cosas con aplicaciones, nos puede hablar. Y si, o sea, quizá primero os presenta un poco, pero si esperemos que nos presente un poco y después preguntar lo que queráis, e intentaremos contestarlo. Y ya está. Y Marc y Jordi son con quien vosotros os tenéis que pelear un poco. ¿Vale? Venga, avanti. Vamos allá, gracias, Enrique. Básicamente, primero, disculpadme porque tengo justamente hoy la voz, pero fatal, o sea, iba a subir el micro, pero no hay micro, o sea, ¿Lo oís bien de aquí detrás? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Lo de Mac viene de antes, no tiene nada que ver con casualidades de la vida, pero sí que es cierto que llevamos un montón de años trabajando la imagen publicitaria. Personalmente llevo 21 retocando imagen publicitaria de alto nivel y los últimos años en CGI, ¿no? Y 29 en la empresa, con lo cual un poco, pues, digamos, algo hemos visto. Entonces, sí que la ventaja de llevar tanto tiempo es que hay un poco una perspectiva de ver la evolución que ha habido desde cuando se ha trabajado las imágenes publicitarias, desde diapositivas, luego lo que ha sido digital, con todo el retoque, toda la postproducción, digo, 21 años de retocar hasta ahora. Llegas a conclusiones, ¿no? Las exigencias del cliente, los timings, casi te están obligando a ver cómo vas bajando tiempos, cómo vas bajando precios, cómo vas siendo más competitivo y sobre todo cómo vas cumpliendo las expectativas, evidentemente,
de los clientes o de los fotógrafos que venís y que nos decís lo que más o menos tenemos que ir haciendo, ¿no? O sea, básicamente mi trabajo, el nuestro, del equipo que estamos trabajando en este caso, pues es un trabajo en la sombra. O sea, trabajamos para retocar la imagen que ha captado nuevamente alguien, el fotógrafo, y luego pues que tiene un destino que es la publicidad, ¿no? Claro, o sea, llega un punto que cuando, hace unos años atrás, viendo, claro, lo que son las evoluciones tecnológicas que hay, se cruza por delante el CGI, se empieza a hablar de cómo recrear según qué objetos, de cómo iluminarlos a voluntad, de cómo hacerlos veraces, de poder tener un control sobre la física que está reflejando lo que es el objeto en sí. Y de alguna manera, claro, vas oyendo decir, sí, claro, pero es que no es verdad, que no es exactamente real, que hay unas condiciones que a veces no queda bien. Bueno, muy bien, veámoslo, ¿no? O sea, al CGI se llega de una manera lógica. O sea, cuando llevas tantos años retocando imágenes, que en un momento dado te dicen, bueno, oye, aquí está la foto, lo quiero real, ¿eh? O sea, lo quiero que quede natural, que quede moderno, pero me quitas los brillos, me corriges un poco las reflexiones, me lo recortas, me lo pones en fondo blanco y me haces la sombra. Dices, vale, entonces, digamos que el concepto real es una realidad extraña. Entonces, ¿qué es lo que queremos o qué es lo que quiere el cliente? El cliente quiere básicamente, cuando hablo de cliente, puede ser el cliente, fotógrafo, todos los que estamos un poco en la cadena que forman el engranaje de la publicidad, ¿no? O sea, básicamente, ¿qué es lo que quiere? Quiere que su producto quede bien, se pueda leer bien, que sea económico y que salga muy rápido. A veces, incluso antes de tenerlo, pues eso ya lo pongo más adelante, lo hablaremos, ¿no? Pero incluso antes de que esté creado, lo debe ya creado primero. Bueno, solo hay un camino, fabricarlo sintéticamente, crearlo, recrearlo y hacer que realmente, si no quieres esos reflejos, tienes que decirle al material que no refleje tanto. Si no quieres ese tipo de sombra que molesta, tienes que decir al programa, que eso luego podemos hablar o no, no hace falta llegar a profundizar técnicamente, pero que te haga la sombra como quieres. Y si quieres un fondo blanco que no le afecten las luces, se lo dices y se gestiona así. El resultado es una imagen que está a gusto de quien tiene que escogerla, de quien tiene que pagarla, básicamente. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que pues toda la evolución de la presentación del proyecto, hay varias voces que dicen, oye, está bien, ¿eh? Qué lástima que no hayamos puesto la cámara un poco más arriba, porque es que así lo estaríamos viendo genial, claro. En el punto de hace unos años en que no contábamos con esta herramienta, eso era una catástrofe, valía mucho dinero, según el objeto que estamos fotografiando, pero claro, repetir una sesión ya no entro en si es en interior, exterior, si es grande, si es pequeño, o sea, todo eso viene de más. Pero hacer una modificación de la captación por subir o bajar la cámara es terrible, terrible. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tienes el poder de controlar estos elementos, puedes subir, bajar, repetir el render y salvarlo, o sea, sacar un nuevo original. Luego acabaremos al final, simplemente a modo de introducción, rematar el tema de que, lo que decía, con tantos años de estar retocando, dices, pero ¿por qué retocar un poco lo que se supone que es real? Que es una de las cosas que están un poco culpabilizando a veces al CGI, ¿no? Es que claro, la realidad no es perfecta, o sea, no lo es. Hacemos una foto real para luego retocarla para que quede de otra manera, ¿no? Entonces, vamos a probar otra realidad, la de verdad no nos vale, vamos a probar la realidad virtual, vamos a controlar todo, si nos molesta algo de la escena, participamos en el origen y en la creación de esta escena. Si no queremos que se refleje el trípode, le decimos al trípode que no se refleje, como si fuera magia, ¿no? O sea, y sale como se quiere, si no luego se repite. Lo hablaremos y un poco, vamos a ver un poco esto desde el punto, yo lo cuento desde el punto de producción, desde el punto de fotógrafo. Hola, buenas tardes. Yo lo que quisiera es dar el punto de vista. Estamos viendo aquí unas imágenes que igual vosotros estáis pensando que estas son grandes producciones y que la mayoría de los fotógrafos todo esto de aquí os parece que igual llegaréis, no llegaréis, pero que el día a día son cosas mucho más pequeñas y mucho más humildes que se pueden realizar. Entonces, lo que yo quiero decir es que mis comienzos cuando empecé con esto del CGI fueron cosas muy sencillas. Por ejemplo, una chapa de una botella. ¿Qué pasa con una chapa? ¿Que es que no podemos fotografiar una chapa tal cual está? Sí, evidentemente. Pero no sé si alguno de vosotros lo habéis probado nunca, pero una chapa de botella nunca está perfecta. Siempre está rayada. Y el cliente, evidentemente, lo que quiere es una imagen perfecta.
muchas veces se puede llegar a solucionar vía ilustración, porque hay ilustradores que lo hacen francamente bien y cuando quieren sacar una imagen que es muy grande, necesitas un nivel de detalle absolutamente perfecto. Esto es una cosa relativamente sencilla que con el programa se puede hacer. Pero no lo voy a hacer yo. Yo lo único que soy, para que nos entendamos, el director de fotografía. Yo voy con mis ideas, quiero que esto se haga de esta manera y el personal que se dedica a hacerlo, lo hace. Entonces, yo lo que sí que quiero es que esto brille por aquí, hay un reflejo por allí, tenga esta sombra por allá, y yo es lo único que tengo que tener clarísimo es el resultado final cuál ha de ser. Cuanto mejor sea la comunicación con la persona que lo tiene que hacer, evidentemente él te lo hará. No solo esto de aquí, también todos los que fotografiáis productos sabéis que muchas veces tenemos que hacer fotografías de productos y que el producto que nos viene no reúne las condiciones, bien sea porque no viene bien de fábrica o bien sea porque es un producto que aún no ha salido al mercado y trabajamos con ficticios. Cuando se trabaja con ficticios, evidentemente la solución hasta ahora que era Photoshop, tirar de Photoshop, ya está. Cuando son ficticios que son relativamente sencillos, lo imprimes, lo haces la fotografía, lo packaging y después lo pegas con Photoshop y ya está. Pero, por ejemplo, un trabajo que tuve yo que es de unas ollas, de una materia de cocina. Claro, esto no existía. ¿Cómo lo haces? Evidentemente, ya hemos apuntado hace un rato que lo que ahora prima es la velocidad y que todo es para allá. No se pueden esperar a tener el producto acabado para poderlo hacer. Solución, en este caso, vi que solo lo podíamos hacer por CGI. ¿Y qué es lo que hice yo? Pues sentarme detrás del operador, de la persona que está, y darle las indicaciones que se le tienen que dar para poder hacer toda la iluminación que se hace. Pues, perdón, un inciso, un poco lo que estarías haciendo tú en un plató. En un plató, exacto. Entonces, la conclusión a la que llegamos es que el CGI, el programa Strategy, lo único y lo mucho que es tener el estudio dentro del ordenador. Tú tienes un estudio allí dentro, lo haces, pero con las grandísimas ventajas de que lo que ha dicho, ha apuntado Mac antes, por ejemplo, de que ahora voy a sacar el trípode, que se me está reflejando. Esto antes era impensable, tenías que panelarlo todo. Otra cosa imposible que no se puede hacer cuando se tiene que hacer fotografías de cosas que reflejan mucho y que no quieres que se vea la óptica de la cámara. Cuando una cosa es esférica. Puedes hacer lo que quieras, no sale la óptica de la cámara. Con ese programa simplemente le dices, quiero que lo fotografíe desde este ángulo, pero que la cámara no sea visible al reflejo. Solucionado. Entonces, a partir de esto son cosas muy sencillas que se pueden realizar. Cosas que hasta ahora hacíamos en Photoshop. Puede ser muy elemental, pero la típica fotografía de la botella de vino, que el reflejo tiene que ir hasta abajo. Antes del Photoshop, ¿qué se hacía? Pues se hacía colgando la botella, al final reflejando con muchas cosas y al final se podía conseguir algo. Con el Photoshop, muchos fotógrafos, y me incluyo yo en ellos, lo hemos dejado a la gran frase de, bueno, ya lo arreglaré luego. ¿No? Entonces, todo va con premura de tiempo. Vamos siempre realizando las cosas muy rápido. Pero hago una pausa, porque a lo mejor vamos a pensar que lo trabajar en CGI es muy ágil. No, y no lo es. Perdona. Y no lo es. No lo es, evidentemente. Depende de qué producto. Pero no lo es. Pero ahora, en ese caso, yo lo que iba no era por las cuestiones de tiempo. Lo que quería decir es que puedes tener la potestad de decir, este objeto no lo voy a apoyar en ningún sitio, lo voy a dejar flotando y lo voy a fotografiar flotando. Claro, esto en el estudio no se puede hacer. No se puede hacer. Y entonces, los problemas de reflejos, problemas de poner un panel delante de la cámara que te refleje, pero que tú la cámara atravieses el panel y puedes fotografiar lo que hay detrás. Problemas de fotografiar cosas muy pequeñas. Bueno, yo le llamo fotografía, pero realmente no es, realmente es como hacer una fotografía, porque tú tienes la posibilidad de marcar la cámara, el objetivo que quieres utilizar, la altura, la profundidad de campo, si lo quieres todo enfocado, si solo quieres un trozo, etc. Es exactamente funciona igual que una cámara. Lo único que tú tienes que tener las cosas muy claras para poder transmitir todo esto que tú quieres a la persona que lo va a hacer. O sea, que
Y rápido no es. No, rápido no es, pero partamos de una base. O sea, como con el Photoshop, hay que partir de un criterio muy claro de lo que se quiere lograr. Primero que nada, tener un layout muy claro de lo que vamos a buscar. Segundo, si va a ser una composición de imágenes externas más imágenes, dijéramos, de objetos hechos bajo CGI, preparad las imágenes estas externas de alta calidad con los sistemas los HDRI, los rangos estos dinámicos de varias. El HDRI es una exposición que va de altas luces a bajas luces, dijéramos, en toda su gama, y se convierte en una especie de imagen gris, por decirlo de alguna manera, donde después la podremos reflejar en el objeto que sea. Un poco sería lo que está iluminando el objeto. Lo que tendría que estar iluminando el objeto para tener esta reflexión en el objeto. Y después esta imagen, que obviamente se hace en 360 grados, para poder cubrir, dijéramos, todo el objeto. O sea, preparar estos materiales y luego coger o la malla, o primero modelar si es que no se tiene malla, y si no, coger esta malla y adecuarla adecuadamente para posicionarla. Pero todo esto siguiendo un guión, un layout, porque hecho así a voleo, interminable. Hecho ordenadamente, lleva tiempo. Hecho a voleo, interminable. Otra historia. Yo lanzo cosas, después así os daré que pensar. CGI, no sé si aquí hay mucha gente que lo ha empezado a trabajar o que no lo ha empezado a trabajar. No sé si alguien está práctico en un test de Studio Max o en un Cinema 4D o no. Y os digo desde mi punto de vista, es una aplicación, son aplicaciones maravillosas, fantásticas, potentísimas, permiten 2 millones de cosas, sacar trípodes, iluminar, explicar y todo esto, pero que hay que tener un conocimiento bastante profundo y hay que familiarizarse bastante para manejar esto. Entonces, esto desde mi punto de vista. Cuando empezó el Photoshop, mucha gente se volvió loca para hacer funcionar el Photoshop. Bueno, lo veo muy bien. Saber no ocupa lugar. Muy bien. Pero son horas. Se dejan de hacer fotos a veces para trabajar con el Photoshop. Y si uno es fotógrafo, no es retocador. Si eres retocador, no eres fotógrafo. Vale. Pero en el CGI, para mí, mejor, ya digo, cada uno que piense lo que haga, pero para mí, mejor que lo hagan empresas y que seáis directores de arte o seguidores o los dirigentes de lo que hay que hacer, porque es una herramienta que es muy potente, muy pesada y que hay que dominarla muy bien, y tiene tanta potencia que se pueden hacer 1000 millones de cosas, pero es un poco compleja. Después, dicho esto, añado otra cosa. El CGI, una de las cosas que tiene para ir buscando resolución, es una de las ventajas e inconvenientes. Es la célebre renderización. Y los motores de render, que hay varios, hay unos mejores y otros no tan buenos, no digamos peores, no tan buenos, pero hay unos mucho mejores. Contra mejores son los motores de render, más horas de render van a estar para renderizar. El detalle, la sutileza de las texturas, extraordinaria. Según qué motores de render, mucho mejor. Ahora, horas, días, semanas de renderizar, dependiendo de la salida final que se quiera obtener. Esto hablando de foto fija, hablando de imagen en movimiento, mucha más potencia, porque son centenares de imágenes en cadena, mucha más potencia. Volvemos a lo mismo. Tenéis un ordenador fabuloso, el E5
70 procesadores ya último que tendréis, 200.000 megas de RAM, todo, cojonudo, vale, fantástico. Y una máquina que para según que os renderizará bastante bien. Pero para esto existen granjas de render. Antes existían los laboratorios para revelar a los fotógrafos profesionales, excepto los que se lo querían hacer en casa con cubeta y con todo esto, y los laboratorios industriales son los que revelaban los 100 rollos para mañana, tal, que aquí tenemos aquí con mucha calidad y que tal, que tal. Para el mundo digital, lo mismo, las empresas se están preparando para tener sus granjas de renderizado que pueden dar este auxilio al trabajo que uno hace, si es que se lo quiere hacer propiamente. ¿Vale? Esto son cosas naturales que cada vez van a ser más familiares y que van a sacar, digamos, hierro a este producto. Los motores de render, ya digo, es importante porque hay de mucha calidad, pero son muy duros. Y cuando hablamos de granja de render, estamos hablando de máquinas potentísimas de renderizado que están trabajando día y noche y no uno, muchas. Entonces, uno solo puede hacer. Hay mucha gente que está trabajando, por ejemplo, el mueble, el diseño de interiores, sobre todo para los decoradores. Lo están trabajando con CGI para presentar una copia a cliente o en pantalla en DIN A4 o en pantallas pequeñas y la verdad, lo están haciendo con máquinas individuales y están sacando unos productos fantásticos, fantásticos, muy bien, como todos lo podemos hacer. Ahora, si esta imagen después nos interesa que parezca una imagen real con sus texturas, brillos, detalles y lustres y todo esto, pues, y la queremos ampliar aquí para hacer un 50-70, la renderización va a ser multiplicada por la librería de tiempo. Estas son cosas que en este mundo pues van, dijéramos, creando un poco de miedo, pero que se van resolviendo. Bueno, lo he apuntado estas cosas para que sigáis diciendo. Pero yo lo que quiero hacer hincapié, igual que insisto en el tema de los layouts, de tener layouts muy bien preparados, o sea, y a criterio, quiero lograr esto. Porque si no, si en el Photoshop ya era, y yo me acuerdo de sentarse en una persona y ahora, cámbiame la raya, y ahora, no, cambiamos esto, y ya no, y cambiamos aquello, todo eso. Es que volvamos y lleva tiempo, que lo que es en CGI, esto ya es desmadrando. Estoy así de claro porque... Y cuando acabamos, y ahora volvemos, ¿sabes qué? Me gustaba más cómo estaba cuando he llegado, ¿no? Pero bueno, apuntando un poco, continuando lo que comenté, una manera de evitar eso, de poder completar mucho mejor los layouts, es utilizar la herramienta para que no haya dudas, o sea, no hay secretos. Cuando vamos, por ejemplo, a hablar con el cliente, cuando vamos a enseñar o vamos a recibir el briefing, las instrucciones, yo qué sé, pues la primera PPM que haya o la PPM, hasta ahora nos hemos encontrado muchas veces de que vamos allá y, por ejemplo, tocamos mucho coche y cuando vamos a algún tipo de reunión, básicamente son coches y sobre eso hablo ahora. Vas a casa de un cliente y resulta que los mods que enseñan, resulta que los ángulos que te están marcando para explicarte cómo van a querer ellos iluminar ese coche, pues es de la marca de la competencia. Claro, o sea, es el cliente ya que cuando el director de arte presenta su proyecto, se le ponen los pelos de punta porque es su competidor directo. Ahí ya, digamos que estamos ya en una química un poco extraña, ya la cosa ya no va muy bien. Pero es que además estamos interpretando. Oye, ¿qué ángulo? Mira, quiero un 7 octavos. No bien un 7 octavos, entre 3/4 y 7 octavos. Y la altura de cámara, etc. ¿Cómo nos puede ayudar? No quiero alargarlo porque si sabéis de lo que hablo y es lo que hay, ¿no? La propuesta es, si realmente vamos, si no en la primera reunión con el cliente o con la agencia, pero sí en la segunda, cuando ya está el cliente involucrado, podemos perfectamente asistir allá, si estamos en contacto con un equipo que nos esté apoyando, podemos acercarnos allá con las herramientas, un QuickTime VR, por ejemplo, que digamos que con cualquier dispositivo portátil o demás, podemos tener una imagen de quien dice el coche, dice pues la cámara, etc., el producto que sea, pero poderlo girar a 360 grados, proyectar la pantalla y estar hablando
de ese producto, exista o no, porque a veces estamos hablando de un prototipo que encima además tampoco a lo mejor está, no sería realizable. Pero podemos estar involucrando, podemos jugar un poco con la complicidad del director de arte, pero sobre todo además del cliente, de decir, oye, ¿sabes qué? Ni 7/8 ni 3/4. Nos vamos a otra vista, subamos la cámara y de allá sales de la reunión, con lo que comentaba Enrique, con algo muy concreto. Y además, sin sorpresas. Lo ha visto la agencia, lo ha visto el cliente, se ha hablado con el equipo técnico que puede haber y con el fotógrafo. Porque si a lo mejor estamos hablando de algo en que el resultado final no es el CGI, sino que este CGI, este QuickTime VR, en el que puedes moverlo, girarlo en todos los ángulos, a lo mejor simplemente para marcar o para ver qué punto de fotogenia tiene, para escoger el angular que vamos a utilizar. Con lo cual, cuando salimos de la reunión, primero, el cliente ha estado viendo su producto, de su marca, y segundo, tenemos ya muy claro qué es lo que va a ocurrir al final del proceso, ¿sabes? Incluso podemos brindar más de uno. Cuando nosotros hemos creado esta escena después y que podemos ir modificando, como decía antes, ¿no? Entonces, no es algo definitivo. Eso nos da mucha seguridad a la hora de dedicar los días de producción y de postproducción que pueden hacer falta, o los días o las semanas, depende de la envergadura del proyecto. Pero después, cuando enseñamos el proceso, el proyecto final, la imagen, el vídeo, lo que sea, como mucho pueden haber detalles de acabar de afinar. Oye, mira, ¿sabes qué? Vamos a tocar un poco el color, vamos a dar... Pero el ángulo maestro ya ha pasado por todos los controles. O sea, tenemos mucha más seguridad. Por tanto, ahorramos mucho tiempo. Jugamos también con que todos estamos en la cabeza pensando en esa foto o en ese vídeo que hemos visto en conjunto y hemos salido de allá con una idea muy concreta. Creo que eso, por sí solo, es ya un elemento que vale la pena de tener en cuenta, así como la parte que está en un coche. O sea, estamos hablando de cualquier cosa que vamos a una reunión para intentar más o menos ganar nuestro proyecto. Hablamos siempre de algo que tenga una cierta envergadura, porque no vamos a ponernos a hacer un modelado, un no sé qué, o a bajar una malla de internet, que es otra opción, y hacer todo un ejercicio de 360 o de VR con angulación en altura, para una foto que a lo mejor bien estudiada puede ser resuelta de otra manera. Pero la herramienta está ahí, vale la pena tenerla en cuenta. No, quería, resumiendo todo lo que decía Marc, básicamente, lo que es muy importante, el proceso creativo no se debe hacer nunca de la noche a la mañana. O sea, esto pasa ahora en CGI y pasará en Photoshop. Como ha dicho antes Enrique, yo también me dedico a la postproducción, también soy educador, y las interminables sesiones de ahora con esto con otro, estas son cosas que pasan muchas veces y que son, bueno, son circunstancias del oficio. Pero lo que es al trabajar en CGI, esto es muchísimo más cansino, porque es muy lento. Y lo que puede ser una cosa que simplemente pone una nota aquí para que este lateral de aquí, tú lo haces y para hacer la previsualización es que es tremendamente lento. Evidentemente depende de la complejidad de la imagen que estamos trabajando. Estamos trabajando algo relativamente sencillo, pero claro, ahora hay que definir qué es lo que es relativamente sencillo y qué es lo que es complejo. O lento y rápido. Lento y rápido. A ver, evidentemente lo que es muy sencillo, no por el hecho de que estemos fotografiando solo un objeto, quiere decir que no sea sencillo. Todo depende de los niveles depende de la física, de que si hay mucha reflexión, de que si hay cristales, de que si hay muchos materiales distintos dentro del mismo elemento, de la cantidad de luces que le pongamos, porque es muy apetecible muchas veces jugamos cuando estamos en el estudio con la limitación técnica no, con la limitación de medios que tenemos. Tenemos los fotógrafos, tenemos los focos que tenemos, los flashes que tenemos, todas las antorchas, etcétera, etcétera, y estamos limitados. En este programa no. En este programa podemos ir poniendo todas las luces que queramos, con la intensidad que queramos. Con un tipo de luz que queramos. Si queremos poner una luz de ambiente, una luz foco, un spot, lo que queramos, pantallas, reflectores, objetos que iluminen, etc. Entonces, claro, esto a la hora de trabajar es muy apetecible porque te abre una cantidad de posibilidades creativas muy grandes. Lo que pasa es que tampoco es cuestión de empezar a probarlo todo, porque es cuando le das al botón del render y entonces es cuando te tarda 6-7 horas para hacerte una cosita muy pequeña para poder explorar. Yo pienso, perdona, con el tiempo de, pues, si no a veces puede parecer que hablamos de algo eterno, tiene su tiempo, que lo tiene, pero también, a ver, yo creo que también vale la pena valorar un poco lo que
lo que hemos hablado en alguna ocasión, de si estamos hablando del primer producto, el primer trabajo para ese cliente o si ya hemos hecho varios. O sea, en el momento en que nosotros, por ejemplo, ya tenemos una gama de materiales físicamente controlados y calculados, nosotros podemos estar trabajando con el director de arte o el fotógrafo como director de arte, haciendo propuestas de ángulos e iluminación en directo y al momento. Y que en pantalla a tiempo real podamos estar viendo cómo reacciona esta luz, la otra y tal. Y todo esto se está viendo. Cuando estamos hablando de que vale, ya está aprobado y ya lo tenemos a punto, aprobado, decidido, y apretamos el botón de render, puede ser muy largo y tener muchas horas de cálculo, a veces días, cuando esto lo hacemos, como comentaba Enrique, a veces desde una máquina, única máquina que hay. Cuando estamos recurriendo a un centro que además pues, que funciona como granja de render, lo que para alguien sería una semana, lo digo porque es que cuando empezamos hace 5 o 6 años a hacer los primeros renders y primeras pruebas, hablábamos que desde que apretábamos el botón de render hasta que veíamos si nos gustaba o no, realmente, o sea, realmente pasaba tiempo, pasaban días en algún caso cuando hacías un 360 en alta resolución. Ahora la cosa puede ser tan rápida como que la puedas tener de la noche a la mañana y nunca mejor dicho, ¿sabes? Porque hay mucha cantidad de máquinas. O sea que no es el decir, oye, voy a traer para hacer esto, pero es que no voy a trabajar en CGI porque es que lo necesito muy rápido. Hay posibilidad de hacerlo muy rápido. Hay muchas maneras de aligerar el trabajo para que de alguna manera se pueda funcionar rápido. Uno de los caminos es dando opciones intermedias. O sea, el momento en que tiene que estar la imagen en alta resolución y a punto para ir a imprimir o para ir a vídeo o para ir lo que sea, antes de llegar a este punto, se pueden hacer renders en una resolución más baja, con un nivel de acabado un poco más burdo. Hablamos de a lo mejor tener un poco de ruido, que a mí casi, digamos, que me emociona, me recuerda a verano fotográfico, que eso se puede pulir por pasadas de temas render, pero oye, es que tengo que enseñarlo mañana a jefe o al cliente, a ver si vamos bien, porque es, en fin, tan abstracto o creativo lo que hemos hecho que a ver si nos equivocamos. Toma, llévatelo al momento, te lo envío por mail, agencia, esperamos, presentan, al cabo de un rato o mañana resulta que ya tenemos la respuesta y entonces sí, el momento de apretar el render grande, ese momento puede ser largo, pero hay tecnología, hay máquinas y sobre todo ya no hay tanta prisa. Insisto en que no hay tanta sorpresa porque lo han visto y lo han aprobado todos. Y al cabo, muchas veces corremos para hacer un cromarín y, oye, este cromarín acaba quedando encima de una mesa y que, oye, sí, es que mira, quien se lo tenía que ver ahora no está, lo va a ver mañana y nos hemos dejado ahí salud y el pelo blanco y todo lo demás, ¿no? Hay recursos para poder hacer que este poco más que tarda desde el momento que se ve en una cámara apretar el botón, hacer que el resultado final sea más rápido. Bien, primero por la preparación, no hay que trasladar, no hay que montar grandes platós, si hablamos de muebles no hay que montar el gran plató para iluminar y para tener los materiales y tal, si hablamos de coches, si hablamos de prototipos, o sea, si hablamos de empezar y calcular el tiempo desde la preproducción hasta el resultado final, estamos yendo muy deprisa. Por eso digo que sí, se tarda en preparar la escena, son horas, hace falta además, es difícil hacerlo una persona, hace falta un equipo para hacerlo. Hace falta un especialista en iluminación para preparar la imagen hasta que después venga el fotógrafo, venga el director de arte y se acabe de ajustar al gusto de lo que estaría presentando él si estuviera detrás de la cámara. Pero me acuerdo de hace un tiempo, perdona que te corte, pero me acuerdo de hace un tiempo que lo que decíamos de un fotógrafo, o sea, nosotros estábamos rompiendo la cabeza para que un coche pareciera que en una lista nocturna con unas casas detrás y vino un fotógrafo, un compañero vuestro profesional y dijo, es que aquí estas luces tendrían que ir un poco más bajas, el cielo, para la luz que tiene este coche tendría que estar un poco más alto, le hicimos caso y aquello cambió de la noche a la mañana. Cambió de la noche a la mañana. Por ver algo que volvemos. Quien tiene la creatividad, quien sabe lo que va a hacer como fotógrafo. En sí, los que pueden manejar los programas, a ver, porque se acostumbran cada día más a cosas, pero son mecánicos. Y los artistas, los fotógrafos y los artistas, lo que pasa es que en estos talleres nos acostumbramos, ¿no? Obviamente, pero el artista sigue siendo un artista, ¿no? Y además, la mejor cámara del mundo, pero si no soy fotógrafo, me pongo al lado con un fotógrafo en el mismo sitio, las fotos no son iguales.
Esto es exactamente lo mismo. No sé, esto es un poco la situación. Repito que no todos los trabajos son para hacer CGI. Sí, son para que se conozca el producto, porque hay cosas que sí seguro que pueden salir más a cuenta y con más calidad. O al menos más manejables. Y hay otras que no hay que obsesionarse todo pasar por este producto, porque no, todo no es para hablar por este producto. Las personas, ya hemos visto todas películas que se han hecho con personas a nivel de también de CGI, fantásticas, fabulosas, pero no hay ninguna necesidad. La moda se seguirá haciendo sin necesidad de CGI ninguna, fotografía pura y retoque el que haga falta, y mil cosas que no hace falta. Ahora, hay cosas que realmente lo facilitan, es más, lo abarata, es más, los esfuerzos que se pueden gastar y los tiempos que se pueden gastar y los nervios que se pueden gastar y los incidentes que uno se puede encontrar con este aparato, con el CGI, se solucionan. En el caso, pues claro, de los coches, de cosas de estas grandes que te tienes que coger, que es un producto nuevo que la competencia va loca, o la prensa va loca para poderla retratar antes de que salga al mercado, para poder saber antes de que salga al mercado y que se hace. Tener que encontrar un coche, lo que sea, llevárselo a África, ir con todo un equipo de gente a África para hacer aquellas fotos que se dispararán 400 disparos o lo que sea en diferentes ángulos y de todo, pero llegas a África que siempre hace sol y todo esto, pero el día que llegas que no hace sol, hay una tormenta de arena y te tienes que esperar todo el equipo en el hotel y todo esto es pam, y se han hecho muchos disparos y todo perfecto, y todo parece perfecto y se llega al cliente y sí, pero ni este ni aquel, lo querría un poco más movido. Estas cosas sumadas al final resulta que son mucho más caras de haberlo trabajado por un mismo producto. Y en cambio los fondos se pueden tener de África por vía agencias de Image Bank, se pueden tener de África porque ha ido fotógrafo a hacer fondos a tope de coña, bien hechos y fantásticos, y el coche impecable, se coloca en aquel sitio. El coche, os digo, la gran máquina de dentro de una empresa que a veces, seguro que os habéis vuelto pues, más de una vez para poder fotografiar aquella máquina y tal, que a más delante hay un problema, que detrás hay un reflejo, que la parte de arriba está sucia y que la máquina está trinchada de trabajar y que tiene desgastes por todos sitios. Tenemos que corregir muchas veces. O sea, si me permites, tenemos una ventaja muy grande cuando el programa este le podemos introducir parámetros, o sea, podemos invertir el término, nosotros fotografiamos, o nos dicen, ahí al revés, hacemos una fotografía del fondo y queremos introducir algo hecho dentro de ese fondo. Nosotros le podemos decir al operador del CSI que hemos tirado la fotografía en tal localización, las coordenadas GPS, a tal hora del día, y el programa reproduce aquella luz exactamente igual. Y además no llueve nunca, y además, si además le decimos que lo hemos hecho con tal óptica, con tal punto de vista, etcétera, reproducimos exactamente igual como si hubiéramos llevado la fotografía allí. Están los captadores de las cámaras que llevan las últimas, o sea, puedes reproducir perfectamente lo usable. Puedes tener la lámpara, la luz que tú comprarías, la puedes tener exactamente igual desde el sistema de CGI, o sea, puedes reproducir perfectamente tus herramientas. O sea, ahí trabaja con los mismos, ¿no? No, claro. Con la lámpara, tipo de fibra. Y luego también hay una cosa que yo apuntaría y que en todo caso yo diría de que lo apunto y a lo mejor estaría bien si alguien tiene alguna duda o algo para hacerlo un poco dinámico y demás, que si no, pero sí que apuntaría una cosa antes. Es el tema de que, claro, dices, bueno, sí, todo esto está muy bien, pero esto es dinero, o sea, ya no hablamos de lo que se ahorra el cliente en un momento dado, ¿no? Sino de lo que cuesta a los que está trabajando como fotógrafo o la agencia que contrata y tal. Yo pienso que el hecho de estar trabajando con una herramienta nueva y de tener un producto final aparentemente igual, entre comillas, mejorado o más, digamos, optimizado, sería más correcto en todo caso, pero que además no se acaba ahí. O sea,
Nosotros hemos creado una escena, la que sea, la que salga de aquí, una escena, hemos colocado la cámara, el cliente nos ha dicho, oye, esto está muy bien y ya lo tengo. Pero hay una manera de rentabilizar mucho más todo esto, más ahora que estamos con 1000 plataformas, dispositivos móviles que nos vamos, tenemos las páginas web, tenemos catálogos que son online. Todo esto nos hace que cuando tenemos la imagen decimos, bueno, ¿qué pasa si la animamos y pasamos de una imagen estática a un movimiento? O sea, el cliente nos ha pedido una imagen estática, un bodegón o una foto en exterior y nosotros podemos acabar de aportarle, digamos que varias tomas diferentes con un, digamos, con un gasto muy mínimo, porque digamos que lo que cuesta es iluminar, preparar y texturizar esa escena, la primera, pero luego podemos mover una cámara, situar diferentes tomas y ofrecerle al cliente una manera de abaratar el coste inicial que puede tener esto. Estamos dando un esfuerzo con varios resultados multimedia todos ellos, o sea, mucho más interactivos, más preparados para poder trabajar con ellos desde diversas plataformas. Entonces, claro, eso es algo que a la hora de, entre comillas, de venderlo o presentarlo al cliente, yo creo que vale mucho la pena de resaltarlo. Decir, bueno, podemos tener la foto y quedarnos aquí, o poder tener la foto y no hace falta que sea ahora, pero que sepas que dentro de X tiempo podemos evolucionar esta foto y podemos pasar de lo que es foto parada del bodegón a un pequeño spot más o menos dinámico con un esfuerzo, yo creo que muy contenido. De todas maneras, yo no sé, creo que os hemos dado unos apuntes de todo esto, pero quizás sería bueno que seguro que todos que estáis aquí estáis con Ricky, pero para esto nadie se va a quedar, o esto se puede hacer, o esto que si queréis podéis preguntar tranquilamente e intentamos responderos lo que sepamos, o lo que no sé lo que nos preguntáis, pero podéis preguntar sin miedo, sin ningún tipo de miedo. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Tenéis alguna cosa? ¿Alguna experiencia? ¿Habéis trabajado y os habéis encontrado con más o menos problemas de alguien? ¿O tenéis dudas? ¿O lo veis como muy mal esto del CGI? Yo tengo una pregunta. Mira, me voy a hacer una pregunta. O sea, hay veces que dices, el CGI, es que a veces no me lo creo. Es que el CGI a veces no queda bien. Es que el CGI, la cosa es que el CGI puede quedar como el que lo está viendo y dirigiendo quiere. O sea, si tú, por ejemplo, estás viendo que un resultado no es real, bueno, pues como fotógrafos, me decís en qué me he equivocado, porque hablaba antes del ejemplo de la noche, con el coche, que lo recuerdo, ¿no? Cómo tengo que acabar de tocar el material o la luz para que ese punto cambie. Pero luego, sobre todo, también, ¿a qué va destinado este efecto? Aquí van saliendo cosas que dices, esto no me lo creo, bueno, yo tampoco, pero es que el objetivo a lo mejor era para un videojuego, para una intro de un videojuego, que es el caso de alguno, o para una aplicación de iPhone, o a lo mejor alguno es por algo que el cliente concretamente ha decidido que quiere olvidarse de la realidad y resaltar y subrayar y marcar el producto limpio e impecable. Entonces, a partir de ahí hablamos de criterios y el criterio lo marcan otros, lo marcáis vosotros o el cliente final. Entonces, a la pregunta que yo mismo me he hecho y me he sorprendido, ¿se puede hacer un CGI que te puedas creer o mejorar y que puedas sustituir la realidad? Diría que sí, depende un poco de todos los que participan en la decisión. Hablo del debate de preguntas. Yo no sé, pienso que yo cuando veo muchos trabajos de CGI, bueno, soy supongo que no me gusta mucho verme, ¿no? Porque siempre encuentro problemas, ¿no? Encuentro problemas de luz, encuentro problemas de geometría, encuentro problemas mínimos. Es una alegría. Pero también es aquello de que buscas o piensas, y a veces es curioso porque me autoequivoco yo, porque yo digo, esta geometría es un ángulo tal como da la cámara, ¿no? Pero a lo mejor por la perspectiva de fondo, por lo que sea, no te gusta. Necesitamos de esto en muchas cosas. Muchas veces tenemos que hacer cambios porque al cliente le gusta de otra manera, o porque al director de arte lo ve de otra manera, ¿no? Bueno, estamos acostumbrados ahora también a ver un poco y un tablero de un coche, no es lo que me imagino. Hace poco lo vi y pensé en esto, que era un coche pequeño, se ha expuesto y llevaba un tablero que es la foto, era una foto que no estabais en CPI, estabais con un gran angular, supongo, muy picado, tenía su look absolutamente auténtico, guapo, majísimo, pero dices,
este coche, bueno, me lo voy a comprar porque debe ser una hostia, dentro de tanto de coche no tiene nada que ver, ¿no? Y hacemos esta distorsión mismo se hace también igualmente por DCI, y esto lo hemos vivido hace poco, no vamos a decir lo que, pero yo la critiqué. Dice, esto no puede ser, no puede ser, no puede ser. Bueno, pero es que el cliente o el director de arte quiere aquello, que nos hemos encontrado todos. Hace bastante tiempo, y casi me parece que eran los inicios del CGI, estábamos trabajando, había un coche en un plano lateral de todo el coche, y era un coche de caravana más largo. Y estaba en una carretera con un campo y teníamos a otro compañero vuestro, lo que hacía el director de arte, y estábamos retocando con Photoshop la puerta, los brillos que había en la puerta de unas ramitas que se reflejaban. Trabajando a las 6 de la tarde. Me marché, lo despacho, volví a las 8 de la tarde y seguían retocando branquitas de eso. Pero no porque fuéramos lentos, ¿eh? Pero no, porque iban no, y esto también, esto también. Y a mí me alucinaba de decir, a ver, ¿quién verá estas branquitas en una valla de la calle? Porque no se van a ver. O sea, no le vamos a dar importancia. Y estamos, digamos, rizando el rizo de algo que alguien quiere. Con una herramienta más potente que se pueden hacer en librerías, esto, bueno, puedes hacer lo que quieras. Entonces es cuando digo, primero partamos de un lado y después con un sentido común de lo que hay que hacer. Porque todo esto puede ser interminable. Y llevárselo todo esto a unos costes brutales. Pregunta. ¿Cómo se presupuesta el CGI? ¿Cómo se presupuesta el CGI? Con cariño, básicamente. A ver, el CGI se tiene que presupuestar primero sabiendo a qué va destinado. O sea, primero qué tamaño, qué resolución, en qué mundo va a estar, si tiene que ser un CGI hiperrealista y fotográfico, o simplemente tiene que ser pues un recurso que, lo que decíamos antes, ¿no? Que cumpla con la función. Más realismo es más cálculo, por tanto más dedicación y estudio de materiales, más tiempo, más horas. Más horas es más dinero. Entonces, básicamente, nosotros como lo presupuestamos es por horas de trabajo del equipo. Entonces, hay trabajos que estamos hablando a lo mejor que es un trabajo de un día a lo mejor de iluminación, o que puede ser de nada, de un momento, porque hay, digamos que el hecho de trabajar tanto en ello ya hace que tengas una serie de preestablecidos que te puedan funcionar. Si yo tengo que hacer el bodegón de la botella, pues yo puedo dar un precio muy competitivo, porque serán pocas horas para mí. Porque ya tengo un sitio donde sé que coloco la botella y me va a quedar más o menos bien, ¿no? Ahora, luego dependerá del tipo de render, pero es horas de trabajo y luego el cálculo por megapíxeles por render. Y es, básicamente es la tabla que hay. El precio de cuánto significa esto, hay que ver qué es lo que se pide, lo que se solicita. Pero a veces, o sea, esto a veces hay alguien que dice, bueno, y estos son tantas horas y no pueden ser menos o no pueden ser más. Dependiendo del tema de la complejidad del trabajo, obviamente, porque muchas veces sí se expresa, es decir, hay tantas horas de trabajo, pero además hay, como te has dicho, tanto tiempo de renderizado porque va a hacer tamaño y el render pega. Y si después hay fondos que se tienen que poner imágenes o se tienen que activar y comprar, activar en un banco de imágenes, grabar las imágenes estas de banco de imágenes. Si hay tantas horas después de Photoshop, hay unas horas de Photoshop para terminar esto. Si hay que introducir una dirección de arte y se tiene que coger a un director de arte, que a veces no lo piden y se coge a un director de arte, se tiene que aplicar a un director de arte. En algunos casos hemos tenido que coger a algún ingeniero industrial para temas de reflejo dependiendo de según qué materiales, incidencias de luz y todo esto. Obviamente este señor tiene una tarifa de unas horas y se aplica. Entonces, ¿cómo se puede facturar, cómo se puede presupuestar un trabajo fácil? Como dice Marc, por unas horas de trabajo, porque tenemos más o menos tipificado cosas y ya anunciamos todo. Se quiere dejar, dijéramos, muy visible todas las partes, pues se especifican todas las partes
que para según quién le va bien y para según quién lo encuentra uno yo, brutal. Pero es así. Es así. ¿Qué más? ¿Está contestada la pregunta? Más o menos. Eso lo podemos arreglar bien, ¿eh? Si hablamos de un algo concreto, mañana mismo podemos quedar y te hago un presupuesto, pero clavado, seguro. No sé si hay alguna... ¿Qué se necesita para...? Sí. Unas fotos, tengo cámara, tengo flashes, tengo un ordenador, Pero para empezar a trabajar CPI, ¿quieres decir? sí, como es que estoy interesado, no sé de qué va. Y me gustaría hacer una idea de qué es lo que necesito. Por ejemplo, he visto que la iluminación ambiente, incluso las imágenes de 360, creo que necesitas una cámara especial. Una rótula. Sí, Sí, pero maticemos, perdón, pero maticemos. Hay cámaras especiales para hay una cosa. sí. ¿Vale? No, o sea, para que sabemos todo. Hay cámaras especiales, un Excel. Seguramente. Todo ángulo, todo ¿la necesitas si quieres empezar a trabajar? No. Hay rótulas para montar el trípode con una cámara normal. Y también tú, digamos, te va a la puerta entera y además controlador. Y tendrás un 360 grados. Seguro que eso no es un problema. A ver, imaginarme lo que quieres decir ahora No, me cuesta, pero... no, Una cosa de, por ejemplo, de pizarra, tú la iluminas rasante con una luz dura y te da unos volúmenes y unos claroscuros, que la iluminas con el escáner y queda completamente diferente. Sí. Entonces, cuando tú empiezas a iluminar y dices, aquí va a haber en este escenario una luz dura que entra por la ventana porque entra el sol, pero también está rellenando el entorno que es difuso, pues que al meter una textura fotográfica tuvieses como dos cuadrados para cada textura, una de luz dura y una luz difusa. De tenerlo lo puedes Se tener. puede, si quieres se Lo puede. puedes tener porque de la misma manera que puedes tener. Puedes aplicar una luz con una textura y otra con otra. Yo te insisto que te diría de que esto lo mejor es decir, mira, No, exactamente lo que pero quiero decir es esto. Pero de poder se puede. Sí, o sea, Porque puedes de hacer- la misma manera que puedes tener, bueno, esto, ¿no? Maderas de todo tipo, mármoles de todo tipo. Todo, o sea, lo puedes Tú tener. puedes trabajar la luz y tener luz dura o no, iluminarlo más o menos, o sea, cuando estamos hablando de que tienes todo el control de la calidad y tipo de luz sobre el material que has trabajado, o sea, es que es así. Entonces, bueno, si quieres saber, porque nos vemos en más de una ocasión, lo podemos hablar, me puedes No, enseñar. se puede probar. Sí, lo probamos. Se puede probar. Hasta ahora, digamos que yo, por lo que a mí respecta, en ninguna de las situaciones que tengo que trabajar, me he encontrado limitado por el tipo de textura, sea fotográfica o no. Te aseguro que no me ocurre. Y para continuar con el mismo tema de la luz, en el caso de interiores, hay una cantidad de metálicos, de sólido, de puro, en fin, hay de todo, halógenas. Hay reflectoras, hay no reflectoras, hay algunas que van con difusor, en fin, hay una serie de historias que modifican la proyección de la luz. ¿Vale? Entonces, lo que yo pregunto es decir, yo podría en cualquier momento coger y decir, tengo una diclórica, 35 grados, 50 vatios. Y además la marca, exacto, sí. O sea, yo Puedes. actúo como un condensador. Sí, o sea, a ver, hay motores de... Se me ha ido la cabeza en fin. No, una banda... Podrías tener la temperatura de color que quisieras y marcarle la bombilla y marcarle el bajaje y la dirección. O sea, los fabricantes de las bombillas ya dan los parámetros para que según qué programas los incorporen en su motor de render. Vale, O sea, lo de Dialux, por ejemplo, tú lo coges y lo lo puedes usar. colocas, sí. O sea, digamos que si tú vienes, por ejemplo, a trabajar con uno de los operadores o de entrada la mayoría de los operadores que están trabajando ya son fotógrafos, con lo cual yo no soy fotógrafo, ellos sí. Entonces, tú estarías hablando con él diciendo, oye, quiero que me pongas esta pantalla con esta luz y yo es que normalmente trabajo con este tipo de iluminación. Y la persona que está trabajando, por eso a mí no me gusta llamarlo operador,
¿sabes? Porque para mí es un poco más que operador, ¿vale? Entonces, esa persona te va a poner el tipo de luz, incluso con el tipo de marca que tú estás trabajando habitualmente. Ojo, si es necesario, porque es lo que decíamos antes, lo que hay que plantearlo es un poco al revés, o sea, qué es lo que quieres conseguir y hasta qué punto vamos a decir, bueno, hasta aquí, porque digamos que es infinito. Entonces, hay que acotar un poco bien para no perderse, un poco lo que comentaba antes Enrique, ¿no? Supongo que lo que estás diciendo un poco es, a ver, aquí tú haces un interior, una sala interior donde sabes que hay unos puntos de luz halógena que te interesa de esta temperatura de color, que sabes que hay, yo que sé, una cenefa en todo el techo que hay tubo fluorescente con una luz blanca y que además tienes una ventana que te está entrando el sol, ¿no? Y que quieres conjugar todas estas luces. Puedes utilizar y darle aquí la temperatura de color blanco, aquí le puedes dar el color halógeno de 12 voltios. Quiero decir que es físico, ¿no? Tal cual, si tienes un reflector, la bombilla simplemente Ojo, dices a la según qué software, no esa luz, todos. entonces empieza a rebotar y el efecto. Pero no todos los softwares, según qué software. Pero es así, la luz rebota y si la tengo allí y me está dando en este lado y aquí está reflejando un poco, me va a reflejar un poco la luz rojita. Ventajas, que voy a poder subirla, bajarla, sacarle el reflejo. No sacarle porque me interesa, no me interesa porque me gusta, no me gusta. Hay otro punto interesante, es que una vez está hecho el render y tú has colocado, digamos, has recreado esta habitación y has recreado las mismas fuentes de luz que tienes aquí, ¿vale? Entonces, has recreado las bombillas y tal, ¿no? Y el render ya está hecho. Hay softwares que te permiten, una vez hecho el render, como si estuvieras en un ecualizador, en un mezclador, tienes un potenciómetro de cada bombilla, hasta el techo. Las puedes subir, bajar una vez hecho el render. ¿Sabes? O sea, tú ya tienes tu render, quiere decir que le vas al cliente con, oye, mira, pues he recreado perfectamente tal que dice, ya, bueno, oye, está muy bien. Qué lástima que hubiera tanta luz porque no veo lo de la pantalla. Ningún problema. Puedes bajar al render hecho y bajar las luces que te molesten, porque tiene un manipulador cada una de las luces que está colocada. En este caso, incluso la del proyector, si tú lo quisieras, ¿no? Con lo cual ya no tienes que repetir ese render, que te tarda más el render cuando le das este parámetro para poder rectificar, pero luego también ganas mucho más tiempo. Aparte de que es espectacular, te permite mucha más flexibilidad a la hora de presentar con el cliente cuando tienes director de arte, decir, vamos bien, no lo sé, mira, más o menos, en el tema de lo que decimos, en el tema de los coches mismo, iluminación natural. Tienes, por ejemplo, el sol y lo apoyas con alguna luz adicional. Bueno, pues puedes ir jugando hasta conseguir el efecto más natural que quieres o dejarlo de noche. Pasas de una iluminación exterior a una iluminación de plató una vez hecho el render. Y esto, de verdad que el resultado es... Además, realmente esto es realmente curioso, porque es que es como si aquí ahora dijéramos, no, bájame el potenciómetro de esta lámpara, pues lo bajo, no, súbelo más, lo subo. Y dominante por voy cambiando toda la iluminación, ¿no? Yo sé. Esto Ese no es vectorial. No, eso... Tú, como dices que puedes ir a sacar el reflejo, yo imagino, a ver, 360... Es un poco, a ver, o sea, yo sí que no quisiera entrar en el parámetro técnico porque sería, es más, seguro que me equivocaría además, ¿vale? Pero un poco está funcionando de que una vez hecho el render, es un archivo que yo que sé, a ver, si estamos hablando de un archivo que a lo mejor pesaría 20 megas cuando es un TIFF, pues esto te está pesando 1 giga, porque está calculando como si fuera un multicapas de que cada luz está por separado, pero no es bien así. ¿Sabes? Con lo cual, tú estás trabajando desde el programa de 3D, subiendo, bajando las luces, y él va recalculando cada momento, pero ya lo tienes renderizado en TIFF. No es TIFF, es un MXC, ¿vale? Pero que lo tienes ahí como algo cerrado, no hay que renderizar de nuevo para hacerlo. Hay parámetros técnicos que yo casi, no sé, casi preferiría mucho más, y sería mucho más rápido decir, oye, ven un día, te enseño perfectamente las instalaciones, las máquinas y te enseño esto en un momento que además es muy interesante, ¿no? Porque si no sí que nos alargaríamos y es, digamos que es largo de poder explicar, ¿no? Pero se puede hacer y realmente es flexible. Un poco lo que decíamos, ¿qué es lo que no se puede hacer en CGI? No se me ocurre, es difícil, la piel, el movimiento, el no sé qué, las telas, sí es difícil. ¿Lo haría? ¿Me atrevería a hacerlo? Depende del tiempo que me den, ¿vale? ¿Es posible hacerlo? Sí. Entonces, claro que hay cosas imposibles.
hay cosas que se pueden hacer, pero que Hay que evaluarlo. Como herramienta, que yo creo que un poco era el motivo de esta charla, ¿no? Como herramienta es potente, es muy potente, más potente de lo que uno se imagina. Mucho más. Ahora, el esto, no el primer día que vas a hacer con una herramienta tan potente, pero es muy potente, se pueden hacer big muchas, muchísimas, y hay plugins para 1000 cosas. Todos dinero, pero hay 1000 cosas y harán muchas más, seguro, segurísimo, porque esto es una evolución técnica y hay señores que se dedican solo a pensar calidad. Cuando vi esto que decimos de la dije, ¡oh! ¡Qué librería! Claro, es una librería. Ahora, falta. Esto además lo aplicas luego al vídeo. O sea, tú, por ejemplo, cuando tienes lo que hablamos de control de luces, tú haces un vídeo del coche que va con las luces apagadas y automáticamente simplemente dices, me enciendes las luces. ¿Por qué? Cuando es texturizado, sin hacer un render nuevo adicional, cuando es texturizado el material de la bombilla, les he dicho que sea una bombilla. Con lo cual, cuando renderizas, aunque esté en movimiento, pero te va a hacer el cálculo de esa bombilla encendiendo y, por tanto, cumpliendo con lo que tiene que hacer la bombilla, ¿no? Reflejándose, creando todo el efecto. Y si además lo complicas y pones la del fabricante, ya es el colmo. Entre nosotros, yo no voy a buscar la bombilla del fabricante, no hace falta. O sea, no hace falta. Que viene alguien que dice, yo es que quiero el coche con la halógena, que no sé qué, bueno, pues lo hacemos. Es un poco como comentábamos antes, si a la hora de hacer el presupuesto, vamos a presupuestar sencillamente hacer esta foto con el bodegón de la botella, o si además vamos a presupuestar que venga un ingeniero para evaluar si el punto de reflexión del material que yo he aplicado en este plástico se corresponde con el del fabricante real de la botella. Bueno, lo que decíamos, pues va a venir. Nos hemos encontrado con clientes, claro, que dicen, ¿y cómo sé yo que esto es así? Bueno, pues mira, hay un señor que viene y va a certificar, y lo va a certificar, pero este certificado te va a costar una fortuna. Para que luego, encima, una vez que está hecho así, te dicen, bueno, ya, pero dámela un poco, o sea, dame un toque más frío, pues ya se ha ido a hacer puñetas el cálculo de aquello, o lo que decimos. Y ahora, dale un toque más moderno. A mí es que me pone así, ¿sabes? Se me eriza un poco. Hay ciertos parámetros que dices, bueno, si vamos a ser muy rigurosos en unas cosas, lo somos en todo. Y si lo que vamos es a resolverlo, resolvámoslo. Es un poco la diferencia entre normalmente los equipos creativos de agencia y un poco los productores, fotógrafos o nosotros como productores que estamos delante de la máquina, que dices, oye, no me digas moderno, dime qué quieres, ¿no? Y a partir de aquí vamos hablando a resolverlo. Si no, pues llamamos al ingeniero, llamamos a quien sea, pero le vamos a meter un 0 o más y no sea por culpa nuestra. Ahora, tú puedes ir luego y decir, oye, mira, esto está acreditado por no sé qué. Vale, sí, pero no hace falta, creo. Claro, y más rápido y sobre todo, a ver, es que ya llega un punto que ya no es que lo quiera más real, lo quiere más bonito. O sea, al principio decía, estamos, digamos, por la evolución, el tiempo que llevamos, estamos cansados, entre comillas, de coger una imagen real y retocarla y pintarla y con aerógrafo y tal, y al final dices, bueno, sí, es un poco fotográfica, pero es que no es real. Entonces, claro, cuando tú vas al cliente y le dices, oye, mira, tu coche, en las imágenes estas que me han salido por aquí, el cliente dice, me da igual que sea real o no, pero yo quiero el coche con un 7% de reflexión en la plancha. Primera cosa, ya no estamos pasando por el control que tendría que ser de que la plancha tiene que ser 100% real, porque no lo es. Porque el cliente dice que el brillo no quiere que refleje más, porque si no se pierden, quiere darle un look, que no quiere que se pierdan las formas del volumen del coche. Por lo tanto, esto ya implica algo, primero, fotográfico, no podría hacerse. Y segundo, ya me estás diciendo que no hace falta que me ciña a la realidad conocida, sino que debemos de ir al resultado final. O sea, ¿qué es lo que quieres? El producto es tuyo. ¿Quieres que esté reflejando menos? Y se puede hacer, no hay problema. Por eso que hay un punto ahí que es donde tenemos juego ahora y no lo teníamos antes. Una cosita más que alguien quiera saber de todo esto. No hay preguntas. Yo lo que veo es que tienes que tener la idea muy clara de lo que quieres.
Esto sí, siempre. Las cosas hay que tener primero la idea clara. Esto por descontado. Queda claro, también queda muy claro además en este colectivo al cual le tengo mucho aprecio y mucho cariño, que estamos abiertos a que cualquier día que queráis en directo ver cómo se trabaja, estáis absolutamente invitados, o sea, a venir y a veros cómo trabajan. Sí, y entonces les copiaremos, obviamente diremos cosas, ¿vale? No, y así. Si podemos saberlo antes, oye, mira, estuvimos en la charla, tal, va bien, si podemos saberlo antes, mejor, porque una de las cosas que tiene es que el punto de absorción es importante, o sea, estamos siempre ahí metidos en algún que otro proyecto, pero sí sé que decimos, oye, queremos eso que comentabas que era tan fácil, sin ningún problema, quedamos, marcamos un día de visita y hacemos algo, una pequeña, si no demo, al menos ver realmente cómo se trabaja, figurando que eres el que va a decidir cómo quieres hacerlo. Se pueden hacer unos pequeños test de prueba que son interesantes y ahí podemos acabar de comprobar. ¿Y renderizáis para otros? Sí, tenemos el servicio de granja de renta pública. Tú haces tu trabajo en casa una vez hecho el cursillo y me traes a mí el material. Sí, me puedes enviar por un FTP. Entonces ahí ya hablaríamos de más parámetros también técnicos de con qué software lo has trabajado, con qué cosas me tienes que colgar para que yo pueda hacer el paquete, o sea, de texturas, pero eso los programas, todos están preparados para eso. Haces un hack and load que te hace una carpetita, lo cuelgas en el FTP y no hay ninguna dificultad en eso. Un poco comentaba antes Enrique y es así, o sea, es el servicio regalado de antes llevado al 2.0. No, pensaba. Pues no sé, si no tenéis nada más que preguntar o así, pues nosotros ha sido un placer, espero que nos hayamos calentado mucho la cabeza, pero yo pienso que bueno, es una herramienta buena para conocer y conocerlo a fondo, y que no hay que tenerle tampoco ningún miedo, pero conocerlo así porque os puede facilitar en muchos momentos cosas y después ir introduciéndose para ver su potencialidad y que os permita a lo mejor abrir horizontes y saber de qué va y que tampoco os venga en la moto en según qué cosas, pues yo pienso que es muy importante. Por lo demás, ya digo, yo dejo las puertas abiertas como colegas, porque somos colegas todos, ¿no? Pues que cuando queráis saber algo así, pues nos lo decís y encantados de atenderos, de haceros ver, estamos abiertos en todo esto a lo que hay. Si no hay nada más, yo creo que podemos dar la sesión casi por terminada y muchas gracias por estar aquí todos aguantando esta paliza. ¿Vale? Venga, gracias.